Como se ha visto en episodios anteriores, las enfermedades transmitidas por vectores son causadas por parásitos, virus y bacterias, que a su vez son transmitidas por mosquitos, moscas, chinchilstratomíneas, flebótomos, garrapatas, ácaros, caracoles y piojos. Algunos ejemplos de estas enfermedades son el dengue, el zika, la chikungunya, la leishmaniasis y la rickettsiosis. Incluso la peste, que afectó a toda Europa en el siglo XVI, era una enfermedad originada por las pulgas de las ratas. Hola ingeniosos, yo soy Isra. Y yo soy Aidar Herrera. Y como se mencionó anteriormente, la enfermedad o mal de Chagas es provocada por un parásito que se transmite a través de la picadura de insectos reducidos o triatominos, mayormente conocidos como chinches besuconas. Este es uno de los principales problemas de salud en Sudamérica y América Latina, y debido a la inmigración, también afecta a las personas en los Estados Unidos. Simultáneamente, la rickettsiosis es una enfermedad que se propaga por vectores como piojos, pulgas o garrapatas. Para hablar más sobre esto, nos acompaña la doctora Carla Azul, quien labora en el Centro de Investigaciones Regionales de la UADY y que nos hablará un poco más acerca de esta última enfermedad. Pero antes, ¿qué tal si recordamos qué son los vectores? Los vectores son básicamente artrópodos, es decir, son estos organismos que básicamente son insectos y que son capaces de transmitir una enfermedad. Entonces, básicamente mantienen circulando un agente patógeno en la naturaleza y nosotros como seres humanos en algún momento podemos atravesarnos de manera accidental en el ciclo vital de la transmisión de enfermedades por estos organismos. La doctora Carla nos habló acerca de las garrapatas y otras especies de insectos que transmiten la riqueza. ¿Será que las garrapatas transmiten otras enfermedades? Escuchemos. Actualmente las personas que viven sobre todo en algunas comunidades marginadas tienen un contacto mucho más estrecho con algunos vectores, como en el caso de las garrapatas. Entonces podemos ver que algunas casas, sobre todo las que son conocidas como vernáculas, que son propias de nuestra entidad, pues tienen todas las condiciones de vulnerabilidad que favorecen a que estos tipos de vectores como las garrapatas puedan estar dispersados a través de los perros y por ende tener cercanía con el humano y con esto poder picar y transmitir algunos de los patógenos, como en este caso las riquecias, y desarrollar pues todo el cuadro que vamos a ver más adelante. Aquí puedes observar algunos elementos que son considerados dentro de los determinantes sociales en salud, que generalmente están presentes en algunas de las personas, particularmente en las comunidades alejadas. Les comentaba de que estos vectores, cuando pican o cuando muerden, tienen la posibilidad de transmitir algunos elementos infecciosos. En el caso de las riquecias, tiene un detalle importante, que al inicio de la enfermedad pues puede confundirse con otras enfermedades que tal vez tienen mayor interés mediático o son mayormente difundidas, como es en el caso del dengue. ¿Qué les parece, ingeniosos? En definitiva, las garrapatas pueden transmitir diversas enfermedades, y eso que se trata solo de un vector. Centrándonos un poco más en el mal de Chagas, veamos la siguiente cápsula en donde aprenderemos a diferenciar sus síntomas. ¿Cómo diferenciar los síntomas de Chagas? De acuerdo con el sitio infochagas.org, en 7 de cada 10 casos el parásito no causa daño, por lo que ser portador o estar infectado no siempre equivale a desarrollar la enfermedad. Entre las personas que sí manifiestan la enfermedad de Chagas, los problemas más frecuentes son los del corazón, que se dan aproximadamente en 3 de cada 10 personas, y los digestivos, que se presentan en 1 o 2 de cada 10 personas.
Si hay afectación en cualquiera de estos dos casos, los síntomas más frecuentes son mareos, desmayos, palpitaciones, dolor en el pecho, fatiga, estreñimiento y dificultad para tragar. En cualquier caso, la mayor parte de las personas con enfermedad de Chagas no sabe cuándo se infectó y durante toda su vida puede convivir con el parásito sintiéndose bien. Para diagnosticar la enfermedad, es necesario hacer una prueba específica que consiste en detectar la presencia de la infección a través de un análisis de sangre. ¡Wow! ¡Qué miedo!, ¿no? La enfermedad de Chagas, también conocida como tripanosomiasis americana, es una enfermedad potencialmente mortal causada por el parásito Trypanosoma cruzi. Se estima que en el mundo existen entre 6 y 7 millones de personas infectadas con el parásito de la enfermedad de Chagas. A pesar de que a veces sea considerada una enfermedad de poca importancia, esta es una cifra muy impresionante. Incluso, ¿sabías que una persona infectada permanecerá así por el resto de su vida? Lo que menciona Ainara es cierto. Esto ocurre debido a que la mayoría de las personas pasará por una etapa asintomática que tardará entre 10 y 30 años mientras presentan lesiones irreversibles como una afección cardíaca. Lamentablemente, la mayoría de la población desconoce acerca de esta enfermedad y de la rickettsiosis. Pero no se preocupen, que regresando del corte averiguaremos más aquí en Ingenio Viral. Ya estamos de vuelta en Ingenio Viral y continuamos hablando acerca de la rickettsiosis. Para esto, la doctora Carla Dutzul nos hablará acerca de las secuencias que esta enfermedad puede causar en los pacientes. Estas bacterias se reproducen en las células endoteliales y generan una necrosis en la zona de la lesión, que esto va evolucionando y generando un edema perivascular que finalmente evoluciona a una lesión característica que se llama escara, que es una úlcera costrosa que se presenta en algunos pacientes, sobre todo en la picadura. En algunas situaciones también severas y que también ponen en riesgo la vida del paciente son esas necrosis que pueden generar por el daño a la microcirculación, y que esto en algún momento dado, cuando evoluciona y el paciente también presenta otras morbilidades, puede generar una afectación tan severa que sea necesario que lleve un proceso de amputación, lo que requiere evidentemente, posterior al cuadro, si el paciente sobrevive, entonces llevar momentos de rehabilitación que les permita otra vez reinsertarse en la vida con una manera de sobrellevar este cuadro. Las principales consecuencias de esta enfermedad son úlceras e incluso amputaciones. Afortunadamente existe un tratamiento que puede llegar a tener algunas secuelas, pero existe un seguimiento de diversas formas. Sin embargo, no nos confiemos. Es importante también saber cómo favorece la reproducción y el crecimiento de estas garrapatas. Escuchemos. Se ha visto también que están asociadas a la temporalidad, y en algunos documentos ya un poco antiguos han comentado que la estación de primavera es una estación que favorece la reproducción favorece la presencia de estos vectores, y por ende pues el número de casos posiblemente pueda estar presente, aunque también, como vamos a ver más adelante, podemos ver que a lo largo del año hemos nosotros presentado casos, y también se presentan o se documentan casos en otras entidades, pero hay periodos o meses en donde el repunte de pacientes pues es mucho más notorio que en otros, ¿no? Recordando que las garrapatas tienen dos cosas que las favorecen y que les gusta. Una es las condiciones de humedad, y por eso le podemos encontrar en los pliegues, atrás de la oreja, en la cabeza, en las ingles, y otra cosa es la humedad. A través de esta flecha, que tenemos todas las condiciones que así propician, todos los determinantes, el hábitat, la cercanía con los animales, particularmente en los niños, algunas actividades que todavía se aprecian en nuestra entidad, como es la caza. Esta es una fotografía que tomé regresando de un trabajo de campo, y era una persona, que justamente venía de
hacer algunos tiros y miren con cuántos perros venía, y me dio mucha la curiosidad y bajé a ver algunos de los perros y tú puedes apreciar garrapatas que no son propios de perro y que te están indicando que los perros están yendo a una zona selvática y que están trayendo consigo garrapatas diferentes. ¿Y qué sucede? Que al ingresar a la casa, y ustedes saben que en las casas, sobre todo en comunidades vulnerables, los perros pues prácticamente no hay límites entre una casa y otra, y entonces son dispersadores también de garrapatas, y al final del día permiten que las garrapatas puedan cumplir su ciclo dentro de una vivienda o incluso dentro de otros animales estar presentes. Por lo que nos acaba de comentar la doctora, es muy importante que si tenemos a nuestras mascotas dentro de nuestras casas, revisemos constantemente que no tengan garrapatas, ya que estas necesitan condiciones de humedad para reproducirse y desarrollarse. A continuación, escuchemos la siguiente cápsula sobre los datos del Chagas a nivel Latinoamérica, México y Yucatán, para que después la doctora Carla Azul nos platique sobre este panorama en cuanto a la riqueza. Datos del Chagas a nivel Latinoamérica, México y Yucatán. La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es una enfermedad parasitaria que se considera dentro del grupo de enfermedades desatendidas o enfermedades de la pobreza. Hay datos de la Organización Panamericana de la Salud que afirman que la mayoría de las personas infectadas por el parásito Trypanosoma cruzi se encuentran en América Latina, donde la incidencia anual es de 30.000 casos, además de 9.000 recién nacidos infectados durante el embarazo de la madre. Entre los fallecimientos se calculan alrededor de 14.000 al año. En el caso de México, científicos de la UNAM y de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México afirman que 1.100.000 individuos podrían estar infectados, además de que 29.000. En el caso de México, científicos de la UNAM y de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México afirman que 1.100.000 individuos podrían estar infectados, además de que 29.500.000 tienen riesgo de contraer la infección en algún punto de sus vidas. Entre las conclusiones del estudio de estos científicos se encuentra que en el país se realizan acciones para confirmar casos con patologías severas, lo cual hace necesaria la realización de acciones para la temprana detección de casos, sobre todo en edades pediátricas. En el caso de Yucatán, la OMS ha colocado al Centro de Investigaciones Regionales de la UADY como un referente en la investigación de este padecimiento. Entre las acciones que la universidad ha emprendido, se encuentra el desarrollo de una vacuna, el estudio de la ecología y el comportamiento del insecto vector, el desarrollo de estrategias de control y el desarrollo de diagnósticos oportunos y de bajo costo. Los casos fatales se presentan en diferentes puntos del mundo. Estados Unidos ha reportado muchos casos de casos fatales, y también Brasil ha sido una zona donde se pueden encontrar casos de fatalidad por este tipo de patógenos. En nuestra entidad, en lo que refiere a México en particular, los estados del norte presentan una letalidad y también presentan diversos casos donde no ha habido sobrevida de los pacientes. Y Sonora ha sido de uno de los estados, y también Mexicali, que justamente fue el que despuntó el primer brote en el 2019 para las enfermedades asociadas a riqueza. Y nuestra entidad, desde el 2006, se ha reportado casos de fatalidad. Uno de los primeros fue reportado en este año, donde justamente se tuvo la oportunidad de hacer un diagnóstico con tejido del paciente. Desafortunadamente, esto lo hicimos cuando ya el paciente había fallecido. Como pudimos ver, en la UADY se están realizando diversas investigaciones en torno a estas enfermedades. Y es que además, vale la pena resaltar este dato debido a los tiempos en los que estamos viviendo, ya que las personas con afecciones cardíacas comunes, además de las personas afectadas por la enfermedad de Chagas, estas corren mayor riesgo de sufrir los síntomas agresivos y graves del COVID-19.
Por ello, debemos duplicar esfuerzos en la prevención oportuna de esta enfermedad, así como el desarrollo de estrategias de prevención. Bueno, ingeniosos, llegó el momento de irnos a cortes comerciales, pero no te despegues que ya volvemos con más de esto que es Ingenio Viral. Hemos vuelto, ingeniosos. En el bloque anterior comenzamos a hablar acerca del diagnóstico y la prevención de estas enfermedades. En el caso de la riqueza, para diagnosticarla se requieren de diferentes pruebas de laboratorio que en un momento la doctora Carla Dutzul nos explicará. Escuchemos. ¿Por qué es importante hacer un diagnóstico? Es importante porque al confundirse, sobre todo al inicio, o a ser enmascarada por otro tipo de enfermedades con mayor interés mediático, como es el caso de dengue, y también mayormente difundida, pues obviamente hace que muchos de los pacientes puedan aparecer subdiagnosticados e incluso pueden llegar a casos de fatalidad y no necesariamente asociarse a un patógeno o decir que es un caso fatal de origen desconocido, cuando posiblemente pudiera estar implicada en algunos de ellos algunas especies de riqueza. Y bueno, eso no solamente se ha documentado en México, se ha documentado también en otros puntos del país, donde también hemos encontrado estas similitudes con otros signos y síntomas presentes en otras enfermedades. Hablando un poco del diagnóstico, el Laboratorio de Enfermedades Emergentes y Reemergentes, desde ya hace algunos años, aunque el diagnóstico también se ha hecho por el grupo en otras instituciones, se hace desde el 2011, y como les comentaba, damos apoyo a diferentes instituciones como parte de un servicio comunitario que tenemos en el laboratorio, y bueno, ahí podemos recibir gran diversidad de muestras, ¿no? De repente podemos recibir sangre de pacientes que puede ser utilizado para el diagnóstico serológico o bien para el diagnóstico molecular. En algún momento podemos obtener también líquido cefalorraquídeo que nos puede permitir orientarnos y establecer un diagnóstico, y a veces, muy pocas veces hemos tenido la oportunidad de obtener biopsias, pero eso también es factible y también ha sido documentado en diferentes estrategias de diagnóstico para riquezas. Y en casos muy particulares también es posible colectar sangre con tubos que tienen aditivos, como el caso de heparina, que entonces nos permiten no solamente hacer un diagnóstico, que no es tan efectivo para el diagnóstico porque el proceso de aislamiento para el cual se ocupa esta sangre lleva un tiempo de 15 a 20 días. Entonces, como tal, para diagnóstico no es útil, pero sí es útil para poder identificar qué tipo de especies pudieran estar presentes en alguna de las muestras. Es importante también comentar que existe todo un esquema en el tiempo que nos puede decir qué tipo de pruebas o qué tipo de muestras pueden ser útiles para el diagnóstico, sobre todo en los primeros 5 días posterior a la inoculación y todo el proceso de mordida de garrapata. Hay un proceso que le llamamos de bacteremia, y entonces en ese proceso es importante porque el diagnóstico específico para este momento es una prueba molecular que permite la identificación del patógeno, saber si está o no está presente una riqueza en sangre. Entonces, después de ese tiempo, es posible también hacer diagnóstico, sí, pero no basada en la búsqueda del patógeno, sino basada en elementos que son generados por el cuerpo, que se llaman anticuerpos y que permiten de una manera indirecta poder identificar al patógeno a través de una prueba identificar la reacción que el cuerpo ya ha generado ante el patógeno, y que se llama una prueba de inmunofluorescencia. Entonces es importante siempre comentar al paciente y también comentar al médico la importancia de determinar el punto en el cual se encuentra la evolución de la enfermedad que se encuentra el paciente, para saber cuál sería la mejor estrategia diagnóstica y cuáles serían los elementos necesarios para brindar un diagnóstico eficaz y oportuno.
Como todas las muestras clínicas, pues es necesario llevar a cabo todos los aspectos importantes, como es mantener el transporte, cuidar la forma de colecta de la muestra, sobre todo no perder la cadena de frío si necesitamos trasladar una muestra de un hospital o de una comunidad al laboratorio, porque entonces esto garantiza que todos los componentes presentes en la muestra pues no tengan la posibilidad o de degradarse o de no llegar en condiciones viables, lo que pueda obstaculizar o que pueda ensombrecer el diagnóstico que podamos ofrecer en el laboratorio. Comentaba de las pruebas. Nuestro laboratorio es uno de los que ofrece, sobre todo que brinda a la comunidad la prueba serológica, que es una prueba que si bien si existen algunos kits son comerciales, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, son kits demasiado caros, que al final del día impacta pues en el precio del tipo de las pruebas que se dan, sobre todo en serología. Actualmente el laboratorio pues ha generado cristales o medios que nos permiten realizar esta prueba y que pues se genera un costo mucho menor a que lo puedas ocupar o lo puedes solicitar en cualquier otro tipo de laboratorio. El diagnóstico de la enfermedad de Chagas se puede realizar a través de la observación del parásito en un frotis de sangre bajo el microscopio. Para la visualización de los parásitos se realiza un frotis delgado y uno grueso y se tiñen. Ahora, escuchemos acerca de cómo y en dónde se puede realizar este diagnóstico. Como vimos en la cápsula, los signos o síntomas de la enfermedad de Chagas aguda pueden estar ausentes o presentes de forma leve e incluyen los siguientes síntomas. Signos de puerta de entrada del parásito: roncha o pápula en piel, chagoma de inoculación, edema palpebral con adenopatía satélites o signo de Romaña, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos o diarreas, dificultad para respirar, ganglios linfáticos agrandados, dolor muscular en área abdominal o pecho. Así que si tú sientes afecciones como las antes mencionadas, acude al médico para la evaluación correspondiente y análisis de laboratorio para comenzar con el tratamiento adecuado o descartar la enfermedad. En lo que respecta a la prevención de la riqueza, la doctora Carla Utzul nos platicó algo muy interesante. Veamos de qué se trata. Y la prevención, me hablaban un poco de prevención, ¿qué hemos hecho y qué creo que se puede seguir fortaleciendo? Entonces nos hemos dedicado, si ustedes ven y recuerdan en las gráficas anteriores, la población con mayor afectación o donde hacemos un mayor número de diagnósticos y tenemos más casos es la población infantil, y para eso hemos diseñado algunas historietas educativas que las hemos colocado en un contexto rural, donde la mayoría de nuestros pacientes pediátricos provienen, y le hemos dado a conocer en diferentes escenarios. En las escuelas, por ejemplo, particularmente hay una comunidad donde estoy trabajando desde hace ya un par de años, y ha sido un escenario donde hemos dado a conocer a través de actividades lúdicas pues todo lo que tiene que ver con prevención, con diagnóstico, pero contado desde una mirada infantil también y para los niños, ¿no? Entonces esa es la idea. Y por otro lado lo hemos publicado también o lo hemos dado a conocer a través de escenarios más formales, como el caso de la Feria Internacional La Filey. Por otro lado, algunas escuelitas donde también saben o se enteran de nosotros a través de las redes sociales, nos han invitado y nos invitan a mostrar parte de esta historieta, a contar parte de la historieta para que los niños estén sensibilizados y también informados, recordando que los niños son actores, promotores de salud en las familias. Entonces, a través de ellos creo que puede ser también una vía de poder compartir información y que mantenga esa información con plática familiar, ¿no? Por otro lado, las personas adultas que también han venido y que hemos tenido la oportunidad de hacer diagnóstico,
hemos generado algunas como un librito o un handbook que permite poder comentarles con un lenguaje sencillo, con fotografías reales, con fotografías de nuestro contexto, pues también los datos relevantes de la enfermedad, qué podemos hacer, cuáles son las estrategias de diagnóstico, qué signos y síntomas puedo presentar. Y yo creo que han sido elementos importantes que nos han permitido dar a conocer y estar con mayor cercanía informativa a la comunidad en general. En cuanto al mal de Chagas, las estrategias de prevención no varían mucho. Veamos la siguiente cápsula para descubrir cuáles son. Estrategias de prevención de la enfermedad de Chagas. La OMS asegura que no existe todavía una vacuna contra el mal de Chagas, y los métodos más eficaces para prevenir su transmisión son el control vectorial en los hogares y el control de las transfusiones sanguíneas y transmisión congénita. Para esto, el sitio infochagas.org recomienda evitar la exposición al insecto que lo transmite, el PIC. Si nos lo encontramos en casa, hay que revisar por todas partes si hay presencia de otros bichos. En caso de que sí los haya, hay que primero denunciar la presencia del vector a la Secretaría de Salud o al CIR de la UADY. Posteriormente, realizar una fumigación en el hogar y seguir con una vigilancia continua del mismo, manteniéndolo ordenado y evitando que las paredes o techos tengan huecos donde los insectos puedan anidar. Para saber si hay o no presencia de la enfermedad, es necesario hacer un análisis de sangre para detectar la presencia de la infección. En caso de que la persona portadora sea madre, hay que realizarle los análisis también a los hijos. Una vez que se haya comprobado la presencia de la infección, hay que hacer estudios del corazón como electrocardiogramas, radiografías o ecocardiogramas. ¿Qué opinan, ingeniosos? Todo lo que hemos escuchado en este episodio es de suma importancia para nuestra salud. Así es, Ainara. Desafortunadamente, la rickettsiosis es un padecimiento de lo cual no se sabe mucho. Por fortuna, la doctora Carla conoce algunas estrategias de divulgación para que la población conozca aún más acerca de esta enfermedad. Y es importante seguir fortaleciendo todas las acciones de difusión y no solamente implicar a la comunidad, sino también implicar a nuestros nuevos alumnos que al final del día también se vuelven promotores de salud indirectamente, porque al decirle estoy haciendo mi servicio social o mis prácticas profesionales en X o Y laboratorio, generalmente de manera involuntaria pues las identifican con lo que están haciendo. Entonces estas chicas son de trabajo social y pues han tenido la oportunidad de estar en diferentes escenarios. Y bueno, de manera personal, también yo visitar algunos otros lugares donde se comparta la experiencia, donde se comparta algunas cosas que nosotros hemos realizado. Y yo creo que finalmente también llegar a esos lugares donde por alguna razón o por algún punto no es factible llevar todo un sistema de salud sobre garrapatas completo. Entonces ir y hacer ferias. De hecho, esta fue una actividad también de CIES, donde participamos hace un par de meses y llevamos algunas actividades con algunas alumnas y algunos niños, y son actividades que son lúdicas y que se quedan en el pensamiento de los niños por un buen tiempo. Entonces creo que son actividades significativas que vale la pena seguir replicando en esta comunidad y en otras. Bueno, ingeniosos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido un poco más acerca de esta horrible enfermedad del mal de Chagas y cómo prevenirla. Recuerden que yo soy Ainara Herrera. Y yo soy Isra. No olvides que puedes encontrarnos en Facebook como CIES Yucatán y en YouTube como Ingenio Viral con doble N. Nos vemos en la próxima, en esto que es Ingenio Viral. Yeah.